Muy buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal Karina? ¿Qué tal John? ¿Qué tal Anderson? Buen día, profe. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a dar inicio a la materia psicología del trabajo, o psicología laboral, como quieran llamarlo, que tienen que saber que es una rama de la psicología que se ocupa principalmente de estudiar a la persona en sí y la forma de cómo se comporta dentro del entorno laboral. Hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 1 y vamos a hablar de lo que es salud ocupacional. Yo tengo demasiados documentos abiertos, por eso no me aparece mi forma. Ahí está. ¿Pueden ver mi PowerPoint? Sí, ahora sí. Genial. Bueno, vamos a hablar de la importancia de lo que es salud ocupacional. Ahí tenemos un pequeño dibujito que son todos los mecanismos de seguridad que una persona que trabaja en una obra o en un silo debe de tener por su propia seguridad y por su propia salud, ¿verdad? En caso de que trabaje en lugares que perjudiquen su salud. ¿Verdad? Bueno, acá tenemos un esquema del impacto de la empresa sobre lo que es salud ocupacional en sí. Tenemos la empresa en sí, luego tenemos el empresario, actividades y procesos, trabajadores, eso se deriva otra vez en actividades y procesos, tenemos lo que es el riesgo. El empresario tenemos que baja ahí los daños materiales de los trabajadores, los accidentes de trabajo. Tenemos debajo del riesgo lo que es la producción, luego la ganancia, las pérdidas, tenemos lo que es las personas humanas, el capital y la parte ambiental. Toda empresa está constituida por trabajadores y empresarios. De hecho, que cuando tuvieron derecho laboral, hablamos siempre en la figura del empresario y lo que son los trabajadores en sí. Bueno, que mediante la ejecución de actividades y procesos tienen como objetivo obtener una producción que representa sus ganancias. Claro, si tenemos trabajadores que están en la parte de producción y que tienen que producir para quitar un medicamento X con una cantidad X al mercado, entonces sí o sí esa producción puede generar ganancias, así como puede generar pérdidas, ¿verdad? Sin embargo, los riesgos hacen su aparición y dificultan la obtención de esas ganancias al presentarse los accidentes en los trabajadores y los daños materiales que afectan los intereses de la empresa, esto puede traer pérdidas de tipo humano, trabajador y su familia, de capitales y el deterioro del ambiente de trabajo, que fue lo que sucedió cuando tuvimos esa pandemia de esos 2 años, donde pudimos ver y escuchar por sobre todas las cosas de muchas empresas que fueron cerrando porque tuvieron que disminuir su producción, aparte del el factor humano, también la producción de sus productos, ¿verdad?
Pudimos también ver que algunas empresas pudieron aguantar, como otras tuvieron que cerrar, ¿verdad? Por el motivo de que eh, estar abiertos al público generaba más pérdida que ganancia, ¿verdad? Relación salud-trabajo. Trabajo es una actividad realizada por el hombre o por la mujer, con la meta de que, obviamente, de recibir una remuneración, un emolumento a cambio de ese trabajo, donde el trabajador y el empleador recibe un beneficio mutuo. ¿Por qué beneficio mutuo? Porque el trabajador desempeña el puesto o el trabajo por el cual se le contrató. ¿Y qué es lo que recibe el empleador? El esfuerzo de su trabajo que se ve reflejado en, qué sé yo, en lo que él realiza, en cómo él dirige una determinada área de la empresa, cómo maneja a sus trabajadores a su cargo, etcétera, etcétera. El tipo de trabajo y las condiciones en las que se desarrolle influyen significativamente en la salud del trabajador, privilegiándola o deteriorándola. ¿Por qué privilegiándola o deteriorándola? Porque hay veces que tanto el estrés que tiene el jefe o el director del área, ¿verdad? Donde tiene tanta presión y a raíz de esa presión genera estrés dentro del trabajador y ese estrés se ve reflejado en la salud de ese trabajador. Las formas de organización y las condiciones de trabajo varían históricamente y con ellas las circunstancias que agreden o favorecen la salud de los trabajadores. Las condiciones del medio ambiente laboral y el tipo de organización del trabajo tienen influencia directa e indirecta sobre la problemática de la salud del trabajador. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros recibimos mucha presión o tenemos muchos problemas, no solamente en el área laboral, sino familiar, evidentemente tarde o temprano todo ese estrés, esa esa vida diaria, de andar con trajín, de querer resolver los problemas, los inconvenientes. Por ejemplo, cuando está en área de ventas, cuando no llega a tu meta, el jefe te presiona o directamente te manda a llamar y te dice que si vuelve a ocurrir otro mes donde no alcanzas tus metas o tus objetivos, lastimosamente vamos a tener que tomar acciones o rebajarte el salario o viceversa. Entonces, todas esas cuestiones influyen mucho en lo que es la salud en sí del trabajador. Indirecta, los bajos ingresos que reciben los trabajadores, trabajan mucho más de 10 horas y el ingreso es mínimo. Eh, a ver, indirectas, los bajos ingresos que reciben los trabajadores se traducen en inadecuadas condiciones de vida, como alimentación inadecuada, deficiente, vivienda inadecuada, malos servicios, vestidos, recreación faltante. Como consecuencia, el organismo del trabajador es más susceptible a las enfermedades y a los accidentes y es más susceptible a los efectos tóxicos de diversas sustancias que usa o se encuentra presente en los lugares de trabajo. Directas, factores como la presencia de contaminantes en el medio ambiente, la implantación de ritmos rápidos de llevar una vida muy agitada, muy ajetreada, el alargamiento de la jornada de trabajo, no trabajamos 8 horas, sino que trabajamos más de 12 horas inclusive, entre otros, producen sí o sí un deterioro en la salud de los trabajadores. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que es el esquema de la salud ocupacional y la relación que hay entre la salud con el trabajo? Susana Anderson, ¿algo que quieran preguntar, consultar? ¿Me escuchan? Por el momento no, profe. Ok, genial. Vamos a avanzar entonces.
Vamos a hablar de lo que es la salud ocupacional. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud ocupacional es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, a la prevención, identificación y control de todos esos factores de riesgo que pueden dañar a un trabajador en su ambiente laboral. Por eso es que por cada 25 a 50 personas tiene que haber un dispensario, eh, un departamento de salud, que haya un enfermero, de repente que sí se puede, ¿verdad? Porque no todos tienen un médico, ¿verdad? En caso de que sea necesario o un trabajador se sienta mal, entonces puedan ir a consultar en ese lugar. Pero sí o sí tiene que haber bueno, lo llamo un consultorio, ya sea en una oficina con todos los elementos indispensables para poder socorrer a cualquiera de los trabajadores que lo necesitan. También por eso es que se contrata hoy en día cada vez y se necesitan más de técnicos en seguridad, ¿verdad? Eh, qué sé yo, para que puedan ir viendo, observando cuáles son las necesidades de la empresa. Eh, Hoy en día, por cada 25 dice la ley, tiene que haber, o por cada 50 trabajadores, tiene que haber un técnico en seguridad, en riesgo, ¿verdad? Laborales, que es lo que ustedes están eh, estudiando, ¿verdad? Para que justamente puedan prever y elaborar todos los informes necesarios para poder ayudar, ¿verdad? A los trabajadores que tienen a su cargo. Por eso siempre digo que todos los informes que ustedes firmen con respecto a la seguridad de los trabajadores que tienen a su cargo, para poder ver si es que hay algún tipo de riesgo, algún tipo de factores que nocivos para la salud de los trabajadores. Ese informe ustedes lo firman. Por ende, son responsables por lo que está ahí escrito. Entonces, siempre es bueno de que si el día de mañana, cuando les toque trabajar en una empresa, y ustedes vean, siempre respáldense con todos los documentos necesarios para evitar así el día de mañana ojalá Dios mediante no suceda, ¿verdad? Se le quiera culpar a ustedes por eso, ¿verdad? Porque famoso el empleador siempre quiere tirar su canasto sobre la cabeza de otros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido le estoy diciendo que hay que cuidarse, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la salud ocupacional? Promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus profesiones, o sea, en todas las áreas. Prevenir todo daño causado a la salud de estos por condiciones de trabajo. Colocar y mantener el trabajador en un empleo acorde con sus actitudes fisiológicas y psicológicas. En resumen, adaptar el trabajo al hombre, cada hombre a su trabajo. O sea, que de acuerdo a las fuerzas de ya sea hombre o mujer, se le tiene que ir incorporando en el lugar eh, que corresponde, ¿verdad? Porque a un adulto mayor, entre comillas digo, no podemos agarrar y hacerle trabajar de estibador de carga y descarga de mercadería, ¿verdad? Pero lastimosamente eso ocurre en varios lugares, inclusive te diré en las empresas públicas, no solamente en las privadas. Entonces son ciertas cuestiones que hay que también tener en cuenta, porque con el correr del tiempo lo único que vamos a estar, por ejemplo, a una mujer, aunque ahora la mujer ya desempeña el papel del hombre y ya carga y descarga mercadería, también yo solo observar, solo mirar, ¿verdad? Cuando me voy en algunos negocios comerciales, ¿verdad? Que venden cosas, ¿verdad? Entonces suelo mirar que las chicas suben cosas, alzan cosas, bajan cosas, pero siempre también suelo observar que tienen es, como una faja, como un chalequito que seguramente que es para cuidar la columna, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, seguramente son uno de los elementos o herramientas
que ponerle la empresa le facilita a sus trabajadores o directamente el trabajador compra para evitar lesionarse con el correr del tiempo por la actividad que realiza, ¿verdad? Em, Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar condiciones de trabajo y de salud de los empleadores. En Japón o en China, ellos, por ejemplo, trabajan, pero ellos tienen una hora donde ellos tienen ahí todas sus almohaditas, su frazadita y duermen una hora. O otra hora le dedican, eso contó una amiga mía que vino de allá, y que ellos tienen pausa en el trabajo para hacer estiramiento, qué sé yo, para bailar, desperezarse, estirarse, hacen actividad física y después vuelven otra vez a trabajar. Pero bueno, ese tipo de actividades se empezó a implementar aquí en algunas empresas que se llamaban pausa activa en funciones laborales, que se levantaban una, qué sé yo, ponerle que elaboraban 2 horas, después venía una profe, digo, que es la que se encarga de hacer, o directamente alguien encargado de la oficina, eh, pone una música y empiezan a hacer estiramiento y eso. Eh, Cuando me tocó estar en una, en una facultad, hubo una chica que hizo su tesis sobre pausa activa en actividades laborales y estaba súper bueno. Entonces, eso implementó la empresa. Entonces, son seguramente actividades que sí o sí se debe de hacer para distendernos. Porque imagínate que estemos sentados atrás de una computadora 8 horas, 12 horas, hay veces 15 horas. Es una vida sedentaria y por ende sí o sí luego va a repercutir con el correr del tiempo en la salud. O sea, son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, las malas condiciones de trabajo influyen en la salud y la seguridad del trabajador. Les pregunto, ¿influyen o no influyen las malas condiciones de trabajo en el trabajador? Obvio sí, profe. Tarde o temprano la salud, salud mental, el cansancio, si no hay comodidad en el trabajo, todo va a influir en la salud del trabajador. Y bueno, al influir, por ejemplo, todos esos inconvenientes, largas jornadas de trabajo, hay muchos problemas, qué sé yo, en producción, en ventas. Entonces, sí o sí, por más de que nos digan, bueno, tus actividades laborales no pueden, o sea, que cuando venís a la casa, todos tus problemas laborales fuera del portón, cuando llegas a tu casa ya es otro mundo, pero no se puede porque se mezcla todo. No solamente tenemos problemas en el trabajo, sino que también tenemos problemas en la casa y es un cúmulo de cosas que sí o sí va a repercutir en ese trabajador o en esa trabajadora. Y eso se ve reflejado, puede ser en su carácter o viene en el laburo con mucha ira, con mucho estrés. De repente vos le hablas a tu compañera de trabajo y te grita. O sea, son sensaciones que sí o sí va a repercutir. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer esos ejercicios de canalizar, vamos a decir, los problemas eh, que hay ya sea en nuestro entorno laboral o, o en el entorno de nuestra casa, ¿verdad? Bueno, las malas condiciones del trabajo influyen en la salud y la seguridad del trabajador, ¿sí? Por lo que fuere, las condiciones de trabajo son malas, pueden influir en la salud y la seguridad del trabajador. Las condiciones de trabajo insanas o inseguras no se dan únicamente en las fábricas o plantas industriales, se pueden hallar en cualquier lugar, tanto si se trabaja en un recinto cerrado como al aire libre. O sea, sí o sí estamos expuestos a cualquier tipo de situación. Eh, Aquí, por ejemplo, imagínate cómo tiene, bueno, ahora ya no, este es un simulacro, vamos a ponerle, ¿verdad? De que acá este trabajador está trabajando a la altura y no tiene la seguridad necesaria
para hacer este tipo de trabajo, entonces por ende puede suceder cualquier tipo de accidente. Y aquí abajo tenemos este hombre que está apilonado con papeles. Ponele que es un lugar cerrado con humedad y evidentemente ese ambiente cerrado junto con el olor de las hojas viejas más la humedad, sí o sí con el correr del tiempo, eso influye en la salud. Em, las malas condiciones de trabajo también pueden afectar al entorno en que viven los trabajadores, pues muchos trabajadores trabajan y viven en un mismo entorno, es decir, que los riesgos laborales pueden tener consecuencias nocivas en los trabajadores y sus familias y otras personas de la comunidad, además en el entorno físico que rodea al lugar del trabajo en sí. Si es que alguna vez ya tocaron esa ley 14.390, todavía no tocaron esa ley. No sé yo si con este grupo ya toqué algo de eso. Ya, profe, contigo mismo lo... Conmigo. Tocamos Sí. un poquito, pero en realidad esa 14.390 es el rosario, el manual, su Biblia, por decirlo de alguna manera. Ahí está todito. Por cada cantidad de trabajador tiene que haber un esparcimiento, tiene que haber un comedor, pero vos te vas, ¿para qué vamos a irnos lejos? Acá este puente que une el Chaco, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, Asunción el Chaco, ponele, pues no me recuerdo. Ahí, a un costado de la doble avenida de la Costanera, había un montón de casitas y esas casitas eran de los trabajadores que hacían el puente. Ahí tenían un baño de sal o de repente cruzabas y ellos estaban comiendo así parado en la sillita al costado del baño de sal, o sea, en condiciones evidentemente eh, insana, vamos a decirle, porque uno no puede comer parado, uno no puede comer al costado de un baño. ¿Por qué? Porque el almuerzo, por ejemplo, es una de las comidas principales del día y más ellos que trabajan no 8 horas, sino más horas en ese solazo, y de repente si es que tienen suerte toman agua, entonces esas condiciones, esas malas condiciones es lo que influye en el trabajador con el correr del tiempo. Aparte, imagínate de hacer todo ese trabajo pesado que evidentemente es su trabajo, porque yo, por ejemplo, no voy a ir a hacer esa actividad porque no es acorde a mis capacidades ni habilidades, porque me capacité para otras cosas. Eh, Sin embargo, esas personas, vamos a ponerle que estudiaron para hacer eso, o hay personas que directamente lo reclutan y aprenden por el camino, ¿verdad? Que son los conocedores empíricos, ¿verdad? Que también son dignos de aplaudir porque hacen trabajos eh, fuertes, ¿verdad? Entonces, sí o sí, esa ley 14.390 dice que si es que, por ejemplo, en obras grandes ellos tienen que tener una casita, tienen que tener las comodidades necesarias, tienen que tener un lugar de esparcimiento, tienen que tener un área de comedor para poder almorzar y continuar con el trabajo, pero bueno, consecuencias de condiciones inadecuadas de trabajo. El estado de salud ocupacional en una sociedad trabajadora debe entenderse como el resultado de la forma específica de organización del trabajo y las relaciones de producción propias de la sociedad. Las consecuencias lógicas de la inadecuada condición de trabajo es el deterioro de la salud y de la fuerza de trabajo, lo que se traduce en incremento del ausentismo laboral, disminución de la esperanza de vida, la agresión de las enfermedades ocupacionales y de los accidentes de trabajo, una mayor frecuencia de enfermedades comunes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se agota. El cuerpo te da señales donde te dice, bueno, baja un cambio porque tal cosa, tal cosa. Por eso es que suceden muchos infartos, porque le sobreexigimos al cuerpo. El cuerpo te da avisos.
el famoso, esa te da el famoso, ¿cómo se dice? El hemocrirín de corazón, o sea, te corre, eso ya es un aviso de que tu cuerpo está cansado. Por eso hay muchas muertes en jóvenes por infarto, imagínate, jóvenes, pero es por la vida ajetreada que llevan, porque sí o sí hay que laburar, porque si no laburamos no podemos mantener la familia, hay algunos que mantienen hasta sus padres, entonces sí o sí nomás luego va a repercutir en la salud, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto cuesta un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores, pero hoy en día la ley exige, o sea, en realidad que exige hace mucho, solamente que no, poco y nada se controlaba. Hoy en día ocurren muchos siniestros en los trabajos. Ya el Ministerio del Trabajo, cuando hay denuncias, bueno, ponerle entre paréntesis anónimas, de trabajadores que están trabajando en condiciones inhumanas. Se van los fiscalizadores, algunos multan, otros reciben algún tipo de dádiva o incentivo para informar de forma diferente. Entonces, hay ciertas cuestiones también que hay que tener en cuenta acerca de la honorabilidad de las personas quienes controlan, ¿verdad? Porque hay que saber que el día de mañana ustedes van a tener a cargo personas humanas y por ende es mucho más vidrioso porque los informes que van a ir dirigidos al Ministerio de Trabajo en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores de dicha empresa eh, va a ser la firma de ustedes, ¿verdad? Entonces siempre eh, hay que tratar de cuidar todos esos aspectos. Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección de la salud y la seguridad, como ya leí de los empleadores. Y de hecho hay empleadores que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad moral y a menudo jurídica de proteger a sus trabajadores. Para los trabajadores, una enfermedad o accidente laboral suponen, entre otros, los siguientes costos directos. Primero, el dolor y el padecimiento de una lesión a consecuencia de una caída, a consecuencia de un mal agarre de alguna mercadería, se lesionó el hombro. Los paraguayos estamos muy acostumbrados a automedicarnos. Toma un antiinflamatorio, un relajante muscular. Ah, me pasó el dolor, me voy de vuelta a mi trabajo, vuelvo a cargar y descargar mercaderías pesadas. Y por ende, de lo que fue una tendinitis o una tendinopatía del hombro, ya me luxé, ya me esguincé y por ende eso va a acarrear un costo en cuanto a atención de la salud se refiere. La pérdida de ingresos, porque si no trabajas, al menos si tenés reposo y si tenés IPS, tenés que hacer las gestiones para que IPS te pague tu reposo. Y en el caso de reposo, la verdad que no sé cómo se manejan las empresas privadas, si te pagan el reposo o no, ¿verdad? En el caso de que no tengas IPS. La posibilidad de pérdida de un empleo, los costos que acarrea la atención médica en el caso de que hayas tenido, por ejemplo, un accidente eh, durante tu trabajo, ahora te caíste de, qué sé yo, estabas limpiando los vidrios, los ventanales en una altura, deberías haber tenido un arnés, ¿verdad? Te caíste, bueno, te fracturaste la pierna y por ende, evidentemente, el costo en cuanto a recuperación se refiere es de días, de meses, inclusive años. Entonces, evidentemente, eso implica costos para el empleador. Por eso es que digo, mejor invertir de una vez en todos los artículos de seguridad para tus trabajadores que después eh, entrar o incurrir en una demanda, ¿verdad? Para que paguen la indemnización. ¿Por qué? Porque ese trabajador tuvo ese accidente durante el trabajo. Entonces, evidentemente, es costoso. No solamente para el empleador, sino para el trabajador también, que debe de costear su recuperación, ¿verdad?
Los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad pueden ser de 4 a 10 veces mayor que sus costos directos o incluso más a menudo es difícil calcularlos. Uno de los costos indirectos más evidentes es el de padecimiento humano que se causa en la familia de los trabajadores que no se pueden compensar con el dinero, por supuesto, porque no solamente sufre ese trabajador, sufre la familia que tiene que andar atrás de su esposo o de su hijo para que se recupere, para que luego se pueda volver a reincorporar en su lugar de trabajo. Bueno, se va a cortar nuestra primera conexión. Nos vamos a conectar dentro de 10 minutos mientras me grabe todo en la primera entrada. No sé si tienen alguna pregunta, Karina, Rosana, John, Anderson. No, dice Anderson. Ok, entonces nos conectamos en 10 minutitos de vuelta, ¿sí?